este foro, el diálogo interreligioso en el tiempo actual. Los hombres grandes son aquellos que sienten que lo espiritual es más poderoso que cualquier fuerza material y que conocer más allá del amor es acercarse a Jesucristo. Emerson. Señoras y señores, muy buenas noches. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la cordial bienvenida al foro denominado Importancia del diálogo interreligioso en nuestro tiempo. En esta noche nos acompañan los siguientes panelistas. Se encuentra con nosotros el rabino Alejandro Minsky, el padre Carlos Arboleda, el doctor Yatensi Bonilla, el doctor José Barbosa Corbacho y el magíster Roberto Carlos Cuenca. Seguidamente me voy a permitir dar lectura a la hoja de vida de los panelistas que se encuentran esta noche presentes. Nos acompaña esta noche el rabino Alejandro Minsky. Él es argentino, casado, con 2 hijas. Es rabino egresado del Seminario Rabínico Latinoamericano de Argentina, rabino egresado del Seminario Rabínico de Jerusalén, máster en estudios judaicos, licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano de Argentina, escritor de textos sagrados, actual rabino de la comunidad judía del Ecuador desde el año 2004. Esta noche también se encuentra como panelista el padre Carlos Arboleda. Él es nacido en Medellín, doctor en filosofía, director de posgrados de la Universidad Pontificia Bolivariana, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Como panelista también se encuentra el doctor Yatensi Bonilla, quien es colombiano, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia Javeriana, licenciado en Ciencias Religiosas y Teología de la Universidad Autónoma de Quito, UNAC, maestría en Biblia, egresado del programa de doctorado en Biblia de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, PhD en Teología, es profesor en el Ecuador, en las Universidades Cristiana Latinoamericana, en Seminario Bautista, así como también en el Seminario del Pacto Evangélico del Ecuador, el Seminario Alianza y en la Universidad Católica y el Seminario Nazareno. Ha sido profesor en otros países, dictando también seminarios y participando en universidades como en Chile, Colombia, Perú, Panamá, Argentina. Maestro de idiomas bíblicos, griego, latín, hebreo, arameo, idiomas modernos, italiano y bases de alemán. Pastor y educador asociado en la Iglesia de Dios, conferencista internacional, miembro activo de las Sociedades Bíblicas Unidas. Entre los reconocimientos ha tenido el Congreso Ecuménico de Pastores por el desempeño en la educación teológica latinoamericana y recibió el 3er Premio Iberoamericano en honor a la excelencia educativa en 2006 en Buenos Aires, Argentina. También se encuentra presente y nos acompaña esta noche el doctor José Barbosa Corbacho, de nacionalidad española, licenciado en Filosofía y Letras, PhD, doctor de la Universidad Autónoma de Madrid en Filosofía y Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación, programa del Departamento de Filosofía Metafísica, Modelos Históricos del Pensar Filosófico. Ha sido director del aula de poesía de la Fundación Fernando Rielo, que desarrolla, entre otras actividades, recitales, presentaciones, encuentros, tertulias, publicaciones y certámenes. Entre publicaciones destacan la Revista Internacional de Poesía, Equivalencias y la colección de poesía de la selección editorial de la Fundación Fernando Rielo. En el área de filosofía ha sido director de la revista filosófica Matesis de la Unidad Autónoma de Madrid, profesor del aula de pensamiento de la Fundación Fernando Rielo, organizador del ciclo de conferencias sobre el pensamiento español en la Universidad Autónoma de Madrid. En otras actividades ha sido profesor de lengua, literatura y pensamiento español en los convenios de la Fundación Fernando Rielo con las universidades de Georgetown y New York, la Universidad y en Madrid. Actualmente se desempeña como rector canciller de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, distinguido auditorio, dejo con ustedes al magíster Roberto Carlos Cuenca, docente del área sociohumanística de la UTPL. El magíster Cuenca hará el de moderador esta noche en el presente foro. Bien, muchas gracias. Agradecer también a ustedes, distinguidos ponentes, a ustedes también, distinguidos participantes. Realmente el tema es, como lo había anunciado al principio, el diálogo interreligioso en el tiempo actual. Entonces vamos a dar inicio con el padre Carlos, por favor.
Buenas noches. Yo quisiera tratar solo dos pequeños puntos. En primer lugar, hacer la diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Y en segundo lugar, dar tres razones de la necesidad del diálogo interreligioso. Primero, la diferencia entre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. El ecumenismo es un movimiento relativamente nuevo, casi que podríamos situar su origen histórico en la Conferencia Misionera de Edimburgo en 1910. Luego, más adelante, la Iglesia Católica se une al movimiento ecuménico, especialmente a partir del Concilio Vaticano II. La finalidad del ecumenismo es buscar la unidad visible de los cristianos. La unidad visible de los cristianos. Es decir, hacer que las grandes ramas del cristianismo, las iglesias ortodoxas de Oriente, el catolicismo y las diferentes iglesias reformadas, de línea luterana, de línea calvinista, de línea anglicana, con algunas de las iglesias surgidas de allí mismo de la Reforma, encuentren vínculos y medios para lograr la unidad visible. El ecumenismo, por tanto, está encaminado específicamente como un proceso de búsqueda de la unidad. En cambio, el diálogo interreligioso no busca directamente la unidad de las religiones, sino que busca el mutuo conocimiento, la mutua colaboración y el respeto entre todas las religiones del mundo. Cristianismo, Islam, judaísmo, budismo, religiones primarias, etc., con el fin no de la unidad, porque en este momento, no sé de pronto, en 400 o 500 años cómo serán las cosas, pero en este momento es muy difícil hablar de unidad de todas las religiones, por su diferente concepción de lo que es Dios, por su diferente concepción de la trascendencia, pero sí podemos buscar el conocimiento, la colaboración y el respeto. El segundo punto que quisiera tratar son tres razones para el diálogo interreligioso. Primera razón, la necesidad de la paz. Tal vez no hay en la historia ninguna guerra que no tenga de alguna manera un componente religioso. Y de pronto muchos de los conflictos que hemos visto tienen sus raíces o sus complementos religiosos. La nacionalidad muchas veces va unida a una determinada religión. Y son muchas también las situaciones en el mundo donde la religión ha sido causa del conflicto. El fenómeno del fundamentalismo y del fanatismo religiosos nos están afectando hoy. Y por eso se hace necesario que las religiones entren a dialogar para poder encontrar paz. Hans Kuhn
gran teólogo que seguramente conocemos, nos ha dicho: la paz en el mundo pasa por la paz entre las religiones. Y si no hay paz entre las religiones, seguramente continuarán los conflictos. La segunda razón es la colaboración en el progreso y en el desarrollo a través de una ética común mundial. Hoy se habla de la crisis de la ética. Sobre todo se habla de la falta de fundamentación de la ética. Y por eso todos los filósofos buscan a ver dónde está la raíz de la ética. Unos dicen que en el consenso, otros que en la conversación, otros que en el mutuo acuerdo, otros que en el sentimiento de solidaridad, otros que en la tolerancia, pero no se logra como encontrar un fundamento sólido para la ética. De ahí que las religiones que dan a la ética un fundamento sólido de tipo trascendente puedan aportar al mundo una ética mundial. Y ese es un trabajo y una tarea en el cual todas las religiones podemos colaborar. Mostrar que el fundamento ético tiene una raíz trascendente y que la ética en última instancia se fundamenta en una experiencia de lo absoluto. Quien ha tenido experiencia de lo absoluto es naturalmente ético. De lo contrario, tenemos que gastar muchas neuronas, muchas energías tratando de fundamentar un comportamiento ético. Y en tercer lugar, una tercera razón para el diálogo interreligioso, nos la da un famoso diálogo que hubo hace unos años entre el filósofo Jürgen Habermas y el entonces cardenal Ratzinger. Y es el tema de los fundamentos prepolíticos de la política. Habermas defiende la idea de que la democracia en sí misma llena toda el área de lo social y que la democracia en sí misma va a fundamentar una ética lógicamente de tipo moderno, de tipo capitalista. Ratzinger, entonces cardenal, dice, no. Tiene que haber un fundamento prepolítico de la política. Y ese fundamento prepolítico de la política solo lo puede dar la religión. Porque la religión va a hablar de ciertos valores, como serían amor, fraternidad, solidaridad, justicia, que no los puede justificar la sola democracia. El solo sistema democrático no puede garantizar, no puede fundamentar esos valores. Y es que en verdad un simple consenso no es fundamento de una ley moral. En cambio, un fundamento trascendente como el que da cualquier religión seria, sí puede garantizar esos sentimientos y esos valores de amor, fraternidad, solidaridad y justicia. De ahí que sea necesaria la religión para garantizar una sociedad política justa, equilibrada, humana.
y que sea necesario que las religiones abandonen su aislamiento o abandonen su confrontación para poder dar al mundo un testimonio de un fundamento trascendente de los valores civiles, de los valores políticos y sobre todo del comportamiento económico. La economía necesita también, además de la política, de estos valores que solo pueden aportar la religión. En síntesis, hoy se hace necesario, no solo desde el punto de vista coyuntural, sino desde el punto de vista estructural y esencial, que las religiones entren en diálogo para poder dar un rostro humano a nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de dar el paso al señor Yantensi Bonilla, mencionar que habrá al final las preguntas respectivas que ustedes podrán realizar. Pasarán por ustedes un protocolo con los papeles para que puedan ustedes preguntar, y por favor les solicitamos que lo hagan con el nombre del expositor para que él puntualmente nos pueda contestar. A continuación, entonces, tenemos el grato honor de presentar al señor Yantensi Bonilla. Buenas noches con todos y con todas. Realmente es un placer estar aquí en Loja, en un diálogo interesante. Bueno, quiero ser más puntual que novio feo. Ustedes saben que los novios feos son bien puntuales. El padre Carlos hizo una distinción bastante interesante y muy legítima: diferenciar el diálogo entre las iglesias cristianas con el diálogo entre las religiones. Hay enfoques bastante diferentes. Y la temática es la importancia del diálogo religioso. Ese más o menos es la temática, no tanto del diálogo cristiano, y quiero apegarme al libreto. Mire, hace siglos atrás siempre existieron grandes diferencias teológicas o dogmáticas entre las religiones. El budismo con el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, etcétera, etcétera. Ahora estas diferencias tienden a irse limando un poco. ¿Por qué? Por varios elementos. El primer elemento importante, creo yo, es el proceso de la secularización. Con la época del racionalismo, la época de oro de los siglos XVII, XVIII, con el renacimiento mismo del siglo XVI, se encargaron de ir desbaratando las grandes estructuras que diferenciaba de una religión a otra. Ejemplo, cada religión tenía su concepto de cielo, el concepto de infierno, el concepto de Dios, el concepto de vida eterna, inclusive el concepto físico, ¿dónde estaba el cielo? Y cuando descubren que el espacio es infinito, desbaratan el cielo. E inclusive la misma Biblia. La Biblia da a entender como que trata de describir un cielo físico, la concepción de un Dios a la semejanza de los antiguos reyes orientales, con mensajeros que le rodeaban, y así describe el concepto de cielo como un lugar físico que el que se porta bien se muere y se va para allá. Y cuando uno miraba, o cuando se mira el cielo, con una falsa visión óptica, uno mira como una bóveda celeste. Uno dice, para allá nos vamos, para ese lugar físico. Y la ciencia se encargó de desbaratar eso al descubrir que el espacio es infinito. Y cuando se descubre que el espacio es infinito, la pregunta es, ¿dónde está el cielo? Ay, buena pregunta, y el objetivo no es hablar de dónde está el cielo, sino que todo el desarrollo científico ha amenazado los antiguos dogmas de las antiguas religiones. Entonces, la ciencia se encargó
de poner en crisis lo que cada religión ha creído. Entonces, eso hace que nos acerquemos y que toda religión tienda a dialogar con la otra, porque toda religión no tiene verdades absolutas. Las verdades absolutas han sido puestas en duda por el mismo desarrollo tecnológico y científico. Ahora, por lo menos, la teología, antes la teología se enseñaba como las verdades absolutas sobre Dios. Y se está hablando de que la teología es más una reflexión antropológica humana, de la perspectiva humana acerca de Dios. Porque ¿quién ha visto a Dios para describir cómo es Dios? Dios no es un objeto laboratorio. Como diría un gran teólogo, Karl Barth, Dios es el totalmente otro. Entonces, toda esta crisis que la ciencia ha provocado, desbaratando antiguos dogmas que diferencian de una religión a otra, hace que nos acerquemos a un diálogo. Otro punto importante que fundamenta todo acercamiento entre las religiones es la dignidad humana, el desarrollo y el progreso. Toda religión o todo hombre religioso no está divorciado entre religión y su propia humanidad. La religión abarca la antropología, la psicología, la ética, la cosmovisión, su epistemología. O sea, todo ser humano es un ser religioso y religión y humanidad están juntas. En el fondo son inseparables. Entonces, esto hace que en el pleno siglo XXI, la dignidad humana, buscar los derechos humanos, buscar el desarrollo humano, el progreso humano, esto es un punto fundamental para que todas las religiones se encuentren y empiecen a dialogar. Toda religión que no busque el desarrollo humano, no busque la dignidad humana, realmente se ve como una religión que atenta contra el bienestar del ser humano. Entonces, toda religión en el fondo busca un progreso humano y eso hace que las religiones deban dialogar por el bienestar humano. Yo creo que el padre Carlos apuntó y lo señaló muy bien. Otro punto de encuentro, aparte de la secularización, aparte de la dignificación, es también, y aquí me uno al padre Carlos, la ética. Es otro problema, ¿qué es ética? Hay tantas éticas relativas, positivistas morales, utilitaristas, hedonistas, pero debe existir una ética fundamentada por la religión que ayuda a crear en valores más absolutos, valores estables. Cuando se crean valores relativos, que también son necesarios, hay el peligro de atentar contra los mismos derechos humanos. Yo creo que todas las religiones, en el fondo, tienen su marco ético que le ayuda a dialogar con Dios y también con los mismos seres humanos. Entonces, por esos tres puntos o tres enfoques, veo que existe un acercamiento, un diálogo entre todas las religiones. Ahora, un comentario breve sobre la unidad de los cristianos. Ese es otro tema complejo. Realmente yo creo que estamos viviendo una época que los cristianos ya tienden a unirse. Las antiguas guerras entre católicos, luteranos, pentecostales, bautistas, nazarenos, ortodoxos, ya se está extinguiendo, porque realmente lo que se busca es seguir a Jesucristo más allá del dogma cristiano que se esté observando. Y eso me gusta. Un diálogo de esta altura, un rabino, protestantes, sacerdotes, hace 100 años, eso era como una herejía, que un sacerdote dialogara con un evangélico o un rabino o un judío. Ahora esto se está dando y es mucho más seguido. Y gracias a Dios por esto, porque también las mismas familias cristianas se han dado cuenta que Dios no tiene dueño, sino que Dios es el dueño de todos y que Dios es el fundamento de toda unidad cristiana. Nadie es dueño de la verdad, todos buscamos la verdad en Cristo Jesús. Y cada denominación o cada grupo cristiano tiene su propia identidad, que tampoco puede descalificar a otro grupo cristiano.
Yo creo que el diálogo ecuménico cristiano se está haciendo más posible, más que por una teología ecuménica, es más por la necesidad práctica de sentarnos a conversar para buscar puntos que nos unan en lugar de puntos que nos diferencian. Ahora, por lo menos, me acuerdo que hasta hace 10 años atrás, un evangélico dudaba la salvación de un católico. Y también algunas posturas católicas dudaban de la salvación de algunas familias protestantes. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Esta premisa de un antiguo padre de la Iglesia ya se ha ido desbaratando. Ahora ya creo que todos reconocemos que la salvación la da Jesucristo, no una denominación o un grupo religioso. Y eso es algo muy importante que hay que seguir manteniendo, la identidad con Jesucristo. Gracias. Muchas gracias también. Las preguntas serán escritas, por favor, entonces ya se acercarán a ustedes a pasarles un papel para que ustedes puedan proceder a realizar las mismas. A continuación, por favor, el rabino, el señor Alejandro. Buenas noches a todos. Es un orgullo y una alegría poder compartir con ustedes. Es mi primer visita a Loja y a esta institución en particular, así que estoy muy agradecido con todos por poder participar junto a ustedes y abrir este foro para compartir ideas y para compartir algunas reflexiones, más que todo. Yo creo que el diálogo interreligioso tiene que ver con, además de cómo se ha ido desarrollando y ha ido mejorando y se ha ido profundizando en los últimos yo creería 20 años, y en algunos países más que en otros. Hay zonas que están un poquito, como lo dije hoy por la tarde, un poquito más atrasadas en poder entender todo lo positivo que puede tener un diálogo interreligioso. Tiene que ver con que Dios nos dio al mismo tiempo la capacidad de poder entenderlo, poder quererlo, poder amarlo desde distintas visiones, pero por otro lado nos dio la capacidad como seres humanos de poder dialogar. Muchas veces le hemos puesto más hincapié en ver cómo hacemos para quererlo, amarlo y seguirlo a Dios, pero no hemos hecho hincapié en lo que nos hace seres humanos, que es justamente la capacidad de hablar y la de dialogar, que no la tienen los animales. Es decir, muchas veces a lo largo de nuestra historia nos hemos comportado más como animales religiosos que como seres humanos de fe. Entonces Dios nos dio las dos herramientas y creo que ahora estamos en capacidad de utilizar las dos. Es decir, seguir a Dios de acuerdo a nuestras convicciones, pero también utilizar la capacidad de hablar para diferenciarnos, como dije antes, de los animales. Todos, por supuesto, sabemos que el concepto de religión, en su origen, en su raíz, la palabra religión significa volvernos a ligar, es religar, volvernos a unir a Dios. Esto significa, a mi modo de entender, que si bien las distintas religiones y las distintas formas de concebir a Dios y de querer a Dios y de seguir a Dios, como cada uno desee llamarlo, lo que tiene como otra cara de la moneda es que justamente cuando nos sentamos a dialogar, lo único que hacemos, uno, es decir que somos seres humanos, que podemos hablar, que parece fácil y parece obvio, pero no lo es. Y lo segundo que creo, y que es lo más fundamental de todo, es que creo que hacemos lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Es que primero, como ya lo han dicho y lo hemos venido diciendo a lo largo de los encuentros que hemos tenido a la tarde, es primero que no hay verdades absolutas. Y segundo, es que con la religión me uno a Dios, me religo a Dios, pero con el diálogo lo que hago es religarme al ser humano, es religarme al hombre, es no todo el tiempo mirar hacia arriba y no mirar hacia arriba, sino por algunos instantes mirar hacia arriba y también saber que hay otra persona al lado mío que no piensa igual que yo, que no cree igual que yo y tiene todo el derecho de no hacerlo. Y yo toda la obligación de no imponerle a que piense como
como yo pienso, como yo creo. Entonces, el diálogo interreligioso, por un lado, como hombres de fe, nos une a Dios, pero por otro lado, el diálogo lo que hace es volver a unirme al hombre. ¿Qué es lo que está queriendo Dios y qué es lo que nos viene pidiendo desde que el hombre tiene noción de la existencia de Dios? Pero por otro lado, creo que el diálogo interreligioso lo que principalmente nos ha mostrado es que tenemos muchas crisis. Definitivamente tenemos tantas crisis que si no tenemos la posibilidad de hablarlo, entonces no vamos a salir a ningún lado. Nos vamos a terminar hundiendo en nuestras propias crisis en las cuales nos venimos sumergiendo desde hace bastantes años. Yo creo que los últimos 50, 60 años nos ha demostrado que el ser humano está desbocado, que el ser humano no encuentra un camino claro, por más religioso y ferviente creyente en Dios. Estamos entendiendo que a través del diálogo, muy probablemente aquel que está sentado al lado mío y que tiene una religión distinta, sabe algo y tiene un consejo para ayudarme en mis propias crisis. Que mi propia religión probablemente no la tenga, porque como las religiones no son perfectas, porque el único perfecto es Dios, entonces muy probablemente el que está enfrente mío guarde algún secreto que hasta ahora no lo compartió y que ahora entiende que yo también tengo un secreto para compartir con él y que probablemente le ayude a resolver las crisis que está teniendo como ser humano y como hombres de fe. Lo que definitivamente hace el diálogo es volver a poner a Dios en el juego. Lo que hemos hecho como hombres de tanta fe y tanta observancia religiosa durante tanto tiempo es sacar a Dios del juego. Es decir, Dios es mío, de nadie más, y no lo comparto. Parecíamos niños, mi hija que tiene 6 años, parece como mi hija de 6 años. Hasta mi hija de 6 años comparte mucho más que lo que ha venido haciendo el ser humano de ferviente fe con respecto a Dios. Parecía un juguete de propiedad privada. Lo que hace el diálogo hoy en día es decir, ¿saben qué? Volvamos a poner a Dios en el juego, vamos a compartirlo, vamos a tratar de entender cómo lo entendemos y comprendemos cada uno de nosotros, comprendiendo y teniendo conciencia que no es propiedad privada de nadie. Y vamos a ver si ponemos a Dios nuevamente en el juego, si de esa manera podemos hacer que el juego sea más limpio, más sano, más puro y con alguna meta la cual podamos apuntar, podamos entender y realmente se nos puede hacer muchísimo más clara. Es decir, creo que le estamos dando a Dios, como seres humanos, el lugar que siempre Él nos ha pedido, el lugar del cual siempre lo hemos sacado y el lugar que siempre a Él le ha correspondido y que hasta hace muy poco no entendimos que le correspondía. Pienso, y esto es para cerrar, que lo único que hace el diálogo, o lo más importante y creo que es fundamental, es entender que poniendo a Dios en el centro de nuestras conversaciones, de esa manera podemos hacer que nuestras sociedades se desarrollen de forma muchísimo más sana. No podemos dejar a Dios de lado, tenemos que entender que Dios tiene muchos caminos, muchas formas de expresarse y que de esa manera vamos a poder, compartiéndolo, vamos a poder hacer que Dios sea partícipe de nuestros aciertos y de nuestros errores. Hasta ahora nuestros aciertos y nuestros errores fueron muy egoístas, pero socializábamos los errores, es decir, los errores eran de los demás, y hacíamos particulares los aciertos. Los aciertos como religión son míos, porque mi religión es la mejor, pero los errores eran de las religiones de los demás. Lo que hacemos hoy en día, la intención, entiendo yo desde mi humilde lugar de rabino de una congregación pequeña en Quito, pero sabiendo que hay muchos colegas y muchos hombres de fe de otras religiones que están interviniendo en este diálogo religioso, es socializar todo. Es decir, si me equivoqué como hombre religioso, quiero escucharte a ti, que has tenido muchísimo más éxito como hombre religioso. ¿Cómo hiciste? ¿En qué te fue bien? Dame una mano. No funciona bien la sociedad con mi forma única de ver la religión. Dame una mano, quizás tú tengas algo que me vaya a aportar. Es decir, vamos a ser socios de los fracasos, pero también vamos a ser socios de los éxitos. Y lo que creo, para terminar, que lo que hace el diálogo, vuelvo al tema de socializar, porque es una palabra que a mí me gusta y que nace, por supuesto, en la Biblia, es que vamos a socializar los problemas. Quiero saber cuáles problemas tienes. Y también voy a socializar las soluciones.
quiero ofrecerte un poquito de lo que yo sé, también ofréceme un poquito de lo que tú sabes y compartiendo con Dios un diálogo en conjunto, vamos a ver cómo nuestros caminos van a ir mejorando poco a poco. Buenas noches para todos. Bien. Muchas gracias también. Bueno, finalmente tenemos también el grato honor de tener junto a nosotros a nuestro canciller, el doctor José Barbosa. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias a los ponentes anteriores, ¿no? Porque creo que la primera parte en este apartado de lo que es ecumenismo, yo creo que se está reflejando en las intervenciones de todos. Quisiera agradecer también la presencia aquí del arzobispo de Portoviejo, monseñor Bortolini. Muchísimas gracias. Hemos firmado un convenio este mediodía en el ámbito educativo y creo que son de las cosas beneficiosas en todo momento, ¿no? Muchas gracias por su presencia. En el ámbito de ecumenismo, desde luego, me voy a ir a la segunda parte, que dice presente y futuro en el nuevo milenio. El presente, desde luego, sí que nos hemos dado cuenta de que existe un cambio importante. Un cambio importante que creo que lo han reflejado perfectamente los ponentes anteriores. No nos enfrentamos de la misma manera. Y más que nada por algo que también se ha explicado, y es que una cosa es la religión y otra cosa es la cultura, y otra cosa son los hábitos que tenemos por vivir en un sitio y en otro, y muchas veces los hemos mezclado, hasta tal punto de que esa interpretación que tenemos de la religión lo hacemos meramente humano. Hay una cosa que dice Cristo, ¿no? Y que se refleja en el Evangelio, dice, en vano me rinden culto porque solo enseñan doctrinas de hombres. Yo creo que esto nos pasa en todas las religiones, porque ponemos nuestra cultura, nuestros hábitos y nuestras costumbres y nuestra manera de vivir la ética y decimos, esto viene de Dios, ¿no? Y es cierto que tenemos la posibilidad de vivirlo así, precisamente por nuestra condición, vamos a decir, de ser, digamos, en el ámbito de las religiones que estamos aquí, de la vida religiosa de los que estamos aquí, fundamentalmente tenemos como origen a Dios. Pero si vamos a las etnias, como veíamos también en la conferencia esta mañana, pues la Madre Tierra la considero como mi origen y entonces lo que trato es de unirme, de religarme, precisamente o con la Madre Tierra, o con el Sol, o con la naturaleza, con cualquiera de los elementos que yo pongo como diciendo, este es mi origen. Pero claro, decir este es mi origen es decir que algo tengo de mi origen. Igual que la semilla, si es semilla de pino, al final lo que sale es un árbol de pino. Independientemente de las condiciones en las cuales se pueda dar y pueda crecer ese pino. Y si tengo una semilla de cualquier planta, flor, de rosal o de lo que sea, sale rosal y sale eso. Y uno dice, mi origen me hace ser como soy. Esto lo vemos en la religión. Pero también estamos en un momento en el que realmente las personas se están separando de cualquier elemento que pueda ser trascendente. Ya podríamos decir que es un momento en el que decir nosotros construimos nuestras vidas y realmente la inteligencia la estoy construyendo yo. Bueno, incluso con esas personas tenemos que dialogar. Ahora mismo la religión o el lugar de la religión lo ocupa la razón o hasta el interés propio, la diversidad o la democracia o cualquiera de los elementos negativos o positivos. Da lo mismo. La cuestión está en que el lugar que ha ocupado Dios durante mucho tiempo, ¿pero por qué pasa esto? Seguramente porque no hemos entendido bien a Dios. Pero es que tampoco entendemos bien la ciencia. Cuando uno piensa, dice, a ver, aquí está la materia, creo en la materia, yo creo en lo que soy, creo que estamos aquí, digo, oiga, eso de que estamos aquí, si nosotros analizamos con un buen
laboratorio, un buen microscopio de estos electrónicos, un análisis de la materia, nos damos cuenta que entre el núcleo de un átomo y la capa electrónica hay como si fuera un balón de fútbol y 1 kilómetro de distancia. Tal es así que cuando se hacen estos aceleradores de partículas, ¿no?, y chocan unas con otras, realmente es muy difícil que choquen las partículas. Y los primeros experimentos para saber cuál era la estructura del átomo se dieron cuenta de que se atravesaban unos a otros sin chocar. ¿Cómo es posible? Porque claro, mide más 2 kilómetros y solamente hay como una pequeña bolita en el centro que le llamamos el núcleo, ¿no? Y alrededor esos electrones que prácticamente tienen una masa tan pequeña que realmente dicen que casi todo el universo, si pudiera condensarse toda esa masa, se podría concentrar en un pequeño cubo de 1 metro cúbico, o de 2, o de 3. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el núcleo, resulta que lo que hay también está vacío, hay interacciones, pero cuando queremos ver qué es lo que interactúa, no encontramos nada. Encontramos simplemente una interacción y uno dice, ¿y qué somos? ¿Y qué es la materia? Pues mire usted, si lo hace tal como ellos lo mira, vacío. ¿Y qué somos? Vacío. Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Y se convierte que la ciencia y la razón la hemos convertido en religión. Pues tenemos que dialogar también, entre comillas, con el ateo. Porque al fin y al cabo esa diversidad y ese yo puedo decir de mi vida lo que yo quiera, está empezando a poner incluso una serie de elementos en la vida ética y moral, ¿no?, en el que las leyes son puestas por los seres humanos y al fin y al cabo también interpretadas por los seres humanos, y creo que hay buena intención. A pesar de todo, yo digo, creo que estamos poniendo la razón con ese sentido tan trascendental, ¿no?, incluso que vence a las otras religiones, vamos a decir, tradicionales. El diálogo yo creo que se está dando en estas instancias. Y tuviera que decir cómo estamos en el sentido del diálogo, en las instancias de las personas, vamos a decir, pensantes, ¿no?, de un nivel determinado, sí hay diálogo interreligioso, sí es posible el ecumenismo y podemos crear, pero cuando llegamos vamos a llamar al pueblo, hay tensiones fuertes. Hay mucha incomprensión, y realmente sí hay un cierto, voy a llamar fundamentalismo, aunque ellos no lo saben, quiero decir, fundamentalismo si tuvieran una cultura mayor, ¿no?, si fueran capaces de darse cuenta de que Dios actúa de una manera determinada y no solo los hábitos a los cuales nos hemos acostumbrado es lo que tenemos que conservar, porque hay hábitos que no son buenos. De hecho, las guerras al final se miden por guerras religiosas, como dijeron, y en el nombre de Dios se han hecho barbaridades que Dios no ha autorizado. Lo que tendríamos que decir, yo creo que pocos que honestamente se fijan en Dios pueden decir, en el nombre de Dios utilizo la violencia. Porque Dios normalmente tiene esa característica de ser misericordioso. Hasta la Madre Tierra es misericordiosa. Incluso aunque escupan los volcanes, ¿no?, y aunque el agua arrase con multitud de seres humanos. Pero la naturaleza sobre todo nos da vida. La cuestión está en que tenemos que darnos cuenta de que realmente aquello que hemos recibido es algo recibido, que yo pienso porque he nacido persona, porque soy ser humano. Yo puedo dialogar por eso y en definitiva, si logro desarrollar de la manera más plena posible todas las capacidades que tengo, habremos iniciado realmente, yo diría, el ecumene. Habríamos hecho más habitable
la sociedad en la que vivimos. Y realmente que podamos ayudarnos mutuamente unos a otros. ¿En qué? En cosas sencillas. Porque la amistad que podemos tener no depende ni tiene que ser un motivo de separación la interpretación que damos a ese diálogo que tenemos con Dios. Ah, es que tú le llamas Dios, yo le llamo de otra manera, yo le llamo así, yo le llamo así. Por favor, únicamente Dios, si tiene que unirse con nosotros, o si nosotros tenemos que unirnos con Dios, tendría que decir, como dice Fernando Rielo, la alianza con Dios solo para grandes batallas. Y yo creo que el siglo XXI nos anticipa una importante, precisamente por la dispersión, por el olvido de que las capacidades que tenemos las hemos recibido y que nos vienen de nuestro origen. Por lo tanto, yo lo dejo simplemente así, no tengo que decir ninguna cosa más, sino que realmente que todos tenemos capacidad de descubrir, de saber dónde está la verdad, o por lo menos por dónde anda la verdad, por aquí y no por allí, ¿no? Yo diría, por la generosidad y no por la envidia, por la verdad y no por la mentira, por la justicia y no por la injusticia. No creo que nadie tenga un Dios que lo califique, ¿no?, y diga que el desarrollo de su vida plena está en la injusticia, está en la envidia o está en la mentira. Creo que en eso nos unimos todos, incluso los que no tienen un principio trascendente, y recibido siempre de quien es nuestro origen. Si nos preguntáramos por eso, decir como Santa Teresa, ¿quieres saber quién es Dios? Fíjate en ti, mira dentro de ti. ¿Quieres saber quién eres tú? Fíjate en Dios y sabrás quién eres. Yo creo que esto lo puede decir cualquier religión. Bueno, muchísimas gracias y ya creo que he terminado mi tiempo también. Gracias. Muchas gracias también al doctor. Bueno, vamos a proceder a las preguntas y luego mencionaré unas conclusiones finales de todo lo que nos han dicho todos los ponentes. Vamos a iniciar en el orden también de exposición. Padre Carlos Arboleda, ¿qué características se destacan en una confesión de fe para llamarle religión o simplemente secta? A ver, tradicionalmente, y hablando de la época del conflicto, llamábamos secta, estoy hablando dentro del catolicismo, llamábamos secta a todo el que no era católico. Y así se hablaba de la secta luterana, de la secta calvinista, y envolvíamos dentro del término secta todo lo que no era católico, fuera bueno o malo, pero no era católico. Yo creo que ya en los últimos tiempos, especialmente después del Concilio Vaticano II, hemos dejado ese término secta a un lado y nos referimos a las otras comunidades eclesiales con términos mucho más favorables: hermanos separados, otros cristianos, iglesias hermanas para referirnos especialmente a las iglesias ortodoxas, o comunidades eclesiales para referirnos a las iglesias de la Reforma. Entonces ya hemos abandonado ese término secta y prácticamente usamos solo el término secta para hablar de sectas ya de tipo destructivo. Por ejemplo, las sectas ufológicas, las sectas satánicas, aquellos grupos religiosos o pseudo religiosos que de alguna manera atentan contra la libertad, la voluntad de las personas, aquellas sectas que llevan al suicidio,
o aquellas sectas que separan a la persona de su contexto vital, de su familia, etc. Entonces yo creo que ya el término secta va restringido a grupos muy específicos que serían grupos destructivos, pero de ninguna manera podríamos llamar sectas a los ortodoxos, a las iglesias históricas, a las iglesias de la Reforma o a otras religiones, mucho menos, sino que con las otras religiones, lógicamente, tenemos ya una actitud de respeto y de diálogo. Bien, padre, también otra pregunta diferente a la que plantearon. ¿El diálogo interreligioso puede ser fruto del relativismo imperante o, por otro lado, puede fomentar la expansión del relativismo? A ver, yo creo que el diálogo interreligioso nace de una maduración de la teología en todas las religiones, es decir, no solo dentro de la religión católica. Nos damos cuenta de que no somos enemigos, de que no somos unos santos y otros diabólicos, de que las religiones tienen su valor. El mismo Concilio Vaticano II, en una constitución que se llama Nostra Aetate, comienza así, reconociendo todos los valores que hay en las religiones y que hay unos elementos muy positivos en las diferentes religiones. Entonces, no es un relativismo, sino que es decir, vea, esta gente tuvo una experiencia de Dios y esa experiencia de Dios se concretizó histórica y culturalmente en una forma religiosa que podemos llamar budismo, o podemos llamar islamismo, o podemos llamar judaísmo. E incluso hay que hacer la reflexión. En este momento, dijéramos así, a nivel oficial de la Iglesia Católica, pues hay un gran respeto por las religiones del libro. Y hay que mirar cómo el Dios de las religiones del libro es el mismo. Que hay diferencias interpretativas, que hay diferencias teológicas, sí, pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no sé si el rabino está de acuerdo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el mismo Dios nuestro y es el mismo Dios de los musulmanes. Que hay unas diferencias porque no tienen ellos la concepción trinitaria que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero es el mismo Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces yo creo que no es cuestión de relativismo, sino cuestión de reconocer la experiencia de Dios que hay en las otras religiones y que de todos modos, sea la religión que sea, se le está dando a la ética una fundamentación en esa experiencia de Dios. Y si se le da a la ética una fundamentación en la experiencia de Dios, no puede ser una ética relativa. Hay algunas preguntas más, pero voy a sintetizar una sola, padre. Y para que Todos me preguntaron, fue a mí, pues, ok. No, hay varias, pero vamos a sintetizar. ¿Cuántas religiones existen? ¿Las sectas tienen religión que las patrocina? ¿Ciertas confesiones cristianas es posible que regresen a la Iglesia Católica? A ver, saber cuántas religiones hay, pues no sé, tal vez de pronto en Google se sabrá. Pues realmente no sé cuántas religiones hay. Además, porque los nuevos movimientos religiosos que han surgido son innumerables. Un estudio hecho por una universidad norteamericana y que yo creo que se puede encontrar en Internet, hablaba de 20.000 nuevos movimientos religiosos surgidos en el siglo XX. 20.000 nuevos movimientos religiosos de toda clase. Y más o menos 500 millones de personas
pertenecientes a nuevos movimientos religiosos. Eso es un estudio que uno no puede corroborar, no puede confrontar. Es decir, un número exacto si yo no lo sabría decir. Ahora, hay posibilidad de que regresen. Yo creo que el ecumenismo en la Iglesia Católica tuvo dos momentos. El primer momento fue: los no católicos regresen, los que se fueron vuelvan, que fue el movimiento ecuménico en la Iglesia Católica hasta el concilio, un poquito después del concilio. Hoy la cuestión no se entiende así exactamente, que los que se fueron vuelvan, sino busquemos las formas, los métodos de que los cristianos volvamos a la unidad, sin que necesariamente tengan que abandonar sus tradiciones litúrgicas, sus tradiciones místicas, sus tradiciones culturales, sus tradiciones artísticas. O sea, una unidad en la diversidad. Recuerden, Trento, por ejemplo, el Concilio de Trento hablaba de unidad en la uniformidad. Hoy se habla del ecumenismo como una unidad en la diversidad. Muchas gracias, Padre. A continuación, para el Pastor Bonilla, igual tiene varias preguntas, pero he tratado de sintetizar algunas. Si la ciencia ha deslumbrado la idea del cielo como lugar que vemos, entonces ¿puede explicar qué es el cielo? En su iglesia, ¿cómo se toma la posición, la unión de los cristianos? Ay, sobre el cielo, yo soy el primero que pagaría oro para saber cómo es el cielo. Siempre la opinión, bueno, siempre, inclusive hasta en el siglo XXI, enseñamos el cielo como el lugar físico que está arriba, y a veces vemos ese cielo tan bonito, dijimos, allá vamos a ir. Y pensamos, y así con esa cosmovisión se describe Génesis 1. Si han leído Génesis 1, describen ese retrato de la creación con las mismas categorías antiguas de que era una bóveda y que el agua estaba arriba. Entonces ustedes observan cuando dice, y dijo Dios, hagamos la expansión para que separe las aguas que están arriba de abajo, porque antiguamente concebían la lluvia como que el Dios abría las compuertas del cielo para que cayera el agua, y así describe el diluvio en Génesis 7:11, y abrió Dios las grandes puertas del cielo para que cayera agua. No había esas teorías tan reales como la evaporación, así explicamos la lluvia con la ciencia, antiguamente no. Y concebían el espacio finito, como que la Tierra era el centro del universo. Y describen la creación del mundo con lo que ellos conocían. Es interesante, pongamos a ver en los astros. Dijo Dios, hágase la lumbrera mayor para iluminar el día, el sol, hágase la lumbrera menor para iluminar la noche, la luna, y puso estrellas. En ningún momento dijo Dios, hágase Marte, Júpiter, Saturno, porque ellos no sabían que existían esos planetas. O sea, es interesante que el mismo relato de la creación está filtrándose, está todos los elementos cosmogónicos que ellos sabían. Y pensaban que, y también no solamente la religión judía antigua, también otras religiones tan antiguas como los sumerios acadios, con el libro de Gilgamesh, también describían el cielo como un lugar físico, que ahí estaban los dioses. También los griegos, el Olimpo era la parte de arriba, de esa bóveda celeste estaban los dioses, estaba Zeus que dominaba todo, etcétera, etcétera. Cuando se aparece el concepto de espacio infinito, ahí sí que nos echó la fiesta a perder. Porque ahorita todo el mundo nos preguntamos, ¿dónde está el cielo? Ya ese fondo azul es un fondo sin fondo. Entonces la pregunta, bueno, ahora nos toca volver a reinterpretar un concepto de cielo. Yo como cristiano, yo creo en un cielo, pero tampoco soy ingenuo en el siglo XXI a seguir defendiendo la tesis que está arriba. Yo creo en una vida eterna. Yo no sé cómo será, pero la creo. Y yo creo que el primer hereje fue Jesucristo. En la famosa oración sacerdotal en Juan 17:3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesucristo nunca dijo, esta es la vida eterna, que se vaya para el cielo.
Es interesante que ya Jesucristo ya nos pone a pensar. ¿Cómo es el cielo? No lo sé. No lo sé. Y mejor que no lo sepa. Porque lo que hace más atractivo una religión es manejar el misterio. Verdades que no podemos tener respuesta. O sea, misterios que no podemos tener respuesta. Cuando de Dios sabemos todo, perdemos el interés por Dios. Pero cuando hay muchas preguntas que no podemos responder, hace que nos acerquemos más a Dios. Yo creo en un cielo. ¿Cómo será? No lo sé. Pero que existe, existe. ¿Dónde? No sé. Muy bien, y finalizar con una pregunta. ¿Las diversas expresiones religiosas tienden a la verdad que es Dios? ¿A qué podríamos llamar apostasía? La apostasía. Mire, está unido con lo que dijo el padre Carlos. Antiguamente, si se revisa la historia de la Iglesia, siempre veíamos a grandes hombres como Arrio, un hereje o apóstata porque se apartó de la ortodoxa. La herejía consistía de decir algo que estaba aparte de la verdad promulgada por un concilio. Y para mí los grandes herejes eran los grandes pensadores, porque tenían la valentía de pensar algo diferente. Ahora, la apostasía puede estar asociada con la herejía, o también la apostasía puede estar asociada con negar a Jesucristo o negar un atributo divino. Ahora, ya yo creo que en el siglo XXI tanto la herejía como la apostasía se ha ido volviendo más chiquito, porque existen otras verdades, otros estudios, que más que hablar de apostasía o de herejía, ahora se habla de una unidad entre los cristianos. Muy bien, muchas gracias. A continuación también con el rabino Alejandro, dice lo siguiente: ¿cómo podemos potenciar el diálogo entre religión judía y cristiana? ¿Cuáles son los puntos centrales para potenciar el diálogo? Jesús vino al mundo para enseñarnos menos religión y más amor a la humanidad. ¿Qué hemos hecho con relación a esto? Bien. Para potenciar el diálogo interreligioso, lo primero que creo que tenemos que hacer es tener menos prejuicios sobre el que está enfrente. Es decir, tener menos miedos y tener la conciencia que entre los dos podemos sacar uno entero. Creo que es lo primero. Pero además el diálogo interreligioso debe, y eso me gustó, ese punto a mí se me pasó por arriba, por eso cuando lo escuché aquí al señor Carlos me gustó mucho. Hay que integrar a todos, y el concepto de diálogo interreligioso tiene que incluir incluso a aquellos que probablemente no creen en Dios. Digo probablemente porque probablemente crean en Dios pero no saben expresarlo o no son conscientes que creen en Él cuando quizás crean en Él. Entonces, potenciarlo significa no dejar a nadie afuera. En el momento en que dejamos a alguien afuera, corremos el riesgo en que estamos avanzando con un carro sin una rueda menos. Entonces, esa es una de las primeras propuestas. La otra pregunta era que Jesús vino a enseñar... A ver, Jesús vino al mundo para enseñarnos menos religión y más amor a la humanidad. ¿Qué hemos hecho con relación a esto? Creo que nos hemos, como dije yo también en mi alocución, que nos hemos fijado muchísimo más en la observancia religiosa que en el concepto humano. Y las religiones deben volver a sus fuentes en ese sentido, saber que el eje de las religiones está en las necesidades del ser humano, cómo contemplarlas, cómo saciarlas, y poner en el eje central a Dios, es decir, ¿por qué curamos el dolor espiritual de la gente? ¿Por qué el dolor espiritual de la gente merece ser curada? Primero porque somos seres humanos y estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, en el momento en que las descuidamos, también descuidamos la relación y cuidamos la presencia de Dios en nuestro mundo. Entonces creo que Jesús puso el dedo en la llaga, justamente trajo o marcó una crisis en esa época. Él sentenció o remarcó una crisis que se estaba viviendo en esa época, y yo digo que muy probablemente aquella época histórica es muy parecida
a nuestra época. Las crisis se van repitiendo como ciclos y creo que a través de nuestros líderes religiosos, a nuestras figuras religiosas y aquellas que nos inspiran fe, tenemos que también todos marcar con el dedo dónde están esas crisis y tratar de resolverlas con el diálogo. Bien, finalmente las preguntas para usted. ¿Cómo podemos sustentar el diálogo para formar a los políticos? Porque también ellos se apegan a la religión para alcanzar el éxito. ¿Y cómo serían las formas de interactuar con los hermanos de otras religiones? Bueno, cuando utilizamos... ¿La última cómo era? ¿Cómo serían las formas de interactuar con los hermanos de otras religiones? Bueno, creo que esa fue un poco expresada en la primera que respondí, pero cuando las religiones son utilizadas con fines egoístas o cuando son utilizadas con fines para los cuales originalmente en sus raíces no sirven, al fin y al cabo todo termina en una crisis. Cuando utilizamos a la religión con fines políticos, cuando utilizamos a la religión con fines de poder, o cuando utilizamos a la religión a manera tal de movilizar a la gente para fines propios y muy egoístas, esos son objetivos y metas de muy corto plazo. Al fin y al cabo terminamos haciendo daño a todo el mundo, a la gente, a nosotros mismos como líderes religiosos, a la idea que pensábamos que estábamos sembrando en la gente, a Dios mismo, y lo único que logramos es que la gente descrea mucho más en la religión. Entonces justamente tenemos que volver a las raíces profundas y puras de lo que es ser una persona de fe, una persona de religión, y no utilizarlos para los fines para los cuales no fue, entre comillas, creada la religión. Muy bien, muchas gracias. A continuación, para el doctor José Barbosa. Un evento trascendente en un pueblo, ¿cuál podría ser? No entiendo muy bien la pregunta por dónde va, pero un evento trascendente me imagino que se refiere a un evento que... ¿Perdón? Un evento trascendente en un pueblo, ¿cuál podría ser? Es la pregunta. En definitiva, yo creo que todas las cosas son trascendentes. Todo lo que le pasa al ser humano es trascendente, porque está como más allá de sí mismo. Y es más, no podemos simplemente vivir solamente de lo que generamos desde nuestro interior. Y en los pueblos, yo no sé qué elemento trascendente o en qué dimensión está pensando la persona que hace la pregunta, pero yo diría que sería trascendente realmente que cambiáramos, yo diría, el odio por la generosidad, ¿no? O elementos de esto. Pero la cuestión está en que lo que tenemos que hacer es algo que sería necesario cambiar. Realmente que el diálogo, por ejemplo, yo creo que en esta mesa es un ejercicio el que estamos haciendo aquí de diálogo en el que estoy gratamente sorprendido. Pero cuando, por ejemplo, me voy por una comunidad en cualquier cantón, ¿no? Veo que las comunidades están totalmente peleadas porque son unos de una confesión determinada y otros de otra. Y veo que realmente la mayoría de las noticias que aparecen, hay muchas que están relacionadas con la religión, ¿no? Y una cosa es que es la religión pensada y otra cosa es la religión vivida. Si realmente, no voy a decir pensáramos menos, hay que seguir pensando, ¿no? Pero si realmente las palabras respondiéramos con la vida a las palabras, lo que no debe hacer es pasar como ese señor que recuerdo una vez que bajó del altiplano allí en Bolivia, ¿no? Me contó un hermano, llega hasta la ciudad porque quiere allí decir que yo me quiero censar y me han dicho que hay que acudir para censarse, ¿no? Y le piden, bueno, ¿y tiene usted su documentación, su cédula de identidad? No, yo no tengo mi cédula de identidad, he venido yo. Yo soy fulanito de tal. Sí, pero yo no le puedo censar si usted no trae su papel. Y se fue sorprendido y sin censarse porque creían más en el papel que en su presencia. Posiblemente vivamos la religión así. Creemos más en los papeles que en responder con la vida y en la fe y la confianza en la persona. Un evento trascendente, me imagino que se refiere a que transforme el pueblo, ¿no? Pero trascendente, al fin y al cabo, es todo, hasta lo más mínimo. Y es cuestión de hacerlo
y bien y con la mayor generosidad posible. Bien. Y finalmente, otra pregunta. ¿En el futuro la ciencia superará a la razón? Bueno, la ciencia es otra fe, ¿eh? Yo no sé si la va a superar. Lo cierto es que la ciencia y todas estas cosas que hemos oído, que se van cambiando, cambiar la interpretación, es una manera de cómo vamos viviendo también la ciencia y cómo vamos viviendo la medicina, ¿no? Cada vez tenemos mejores técnicas, conocemos mejor por dónde pasan unos nervios, sabemos unas técnicas menos invasivas para aspectos de la columna vertebral, o sea, hay una serie de cosas y uno dice, ¿y antes qué pasa? ¿Qué pasaba? Antes respondíamos pretendiendo la salud con los conocimientos que teníamos. Y los que escribieron la Biblia, pues escribieron con los conceptos culturales que ellos estamos viviendo. Tenemos que saber discernir eso. Todavía seguramente no sabemos ni siquiera el 1%, que digo, muchísimo menos, de lo que somos como seres humanos. Y dentro de 100 años dirán, qué bárbaros eran en el año 2000. Qué bárbaros, qué cosas decían, ¿no? Estaban en la edad de piedra, ¿no? Y veremos el mundo de manera distinta, pero no quiere decir que el mundo haya cambiado, sino que hemos sido capaces de penetrarlo más, conocer sus leyes y cómo funciona. Si hacemos lo mismo con la religión, no significa que el que una persona haya ido a las cruzadas, ¿no? Con una enorme fe, sea un bárbaro. Es una persona que se le inculcó un pensamiento y que él creyó que eso era lo que tenía que hacer. Y yo creo que incluso la violencia a veces es muchas personas que creen que es lo que tienen que hacer, precisamente porque decir, aquí está, Dios quiere esto y esto y esto. Y muchas veces, Dios, lo que tenemos que saber es una cosa, lo único que quiere es que hagamos el bien, y el bien mayor posible. Es lo que he dicho antes, cualquier religión, nadie está diciendo, haga usted lo peor que pueda, vaya en contra de la verdad, de lo que considera lo más honesto. Todas buscan eso. Tenemos que ayudarnos mutuamente, de la misma manera que mutuamente se ayuda una ciencia a otra. Pero desde luego, dentro de nuestras ciencias, también hay científicos que se basan en que han descubierto algo determinado, como puede ser el genoma humano o cualquier cosa, y entonces ya dice que es que somos como Dios, porque hacemos y generamos las leyes de la naturaleza. Lo único que hace el científico es generar las condiciones para que se produzca una reacción como la que se produce para la vida, se la produce para que aparezca la materia, se la produce para que haya una interacción determinada y surjan nuevas realidades. Pero en definitiva, las leyes de la naturaleza no las podemos cambiar. Cuanto mejor la entendamos, mejor entenderemos a la naturaleza. Pues con Dios igual. Cuanto mejor entendamos a Dios y cuál es el mayor bien que podemos hacer, es cuando empezará el diálogo interreligioso o el diálogo interhumano entre los seres humanos. Y podamos decirnos, a ver, ¿quién entrega una manera de conocernos y de dialogar que sea mejor? Porque yo me sumo. Porque Dios, yo tengo la convicción de que todos estamos aspirando al mismo Dios. Pero lo vemos con nuestra cultura, con la cultura en la que hemos nacido. Pero creo que eso es algo que tenemos en nuestro origen y realmente queremos unirnos a nuestro origen y miramos a nuestro alrededor, veo la naturaleza, veo todo y digo, este es. Y voy camino de eso. Yo creo que esa persona merece que, no diría ser ayudado, sino merece que nosotros le digamos, sigue viviendo tu idea de perfección, porque creo que te estás acercando a Dios. No sabemos quién está más y quién está menos, pero les aseguro que si Dios es generoso, nos va a recibir a todos, cada uno en una morada, seguro que de las características más o menos que nos esperamos, pero más. Y creo que eso va a pasar
dentro de cualquier religión si se vive honestamente. No si se vive de una manera en la que lo único que quiero es tener una buena vida aquí, ¿no? Sino realmente si me quiero unir con Dios, Dios, aunque le hayamos entendido mal, Él nos entiende a nosotros. Son como las madres. Yo no sé qué habilidad tienen las madres, pero yo veo que los niños hacen... Dice que quiere patatas porque no comió ayer. Digo, señora, por Dios, usted sí que tiene don de lenguas. Porque es que no entiendo nada de lo que dicen, pero las madres lo entienden. Dice, depende del lenguaje, de la pronunciación. No, depende que hay un amor y que ya le conoce hasta en los matices, que solo mira para aquel lado y ya sabe lo que quiere. Bueno, pues yo diría, ojalá yo pudiera conocer a Dios de esa manera y conocer sus pasos, ¿no? Sí. Pero creo que muchas veces sí conocemos los pasos de Dios, ¿eh? Y Dios camina poco más o menos también como sabe que nosotros le vamos a conocer. Al final yo creo que nos encontraremos todos los hombres de buena voluntad. Muy bien, gracias también, doctor. Bien, para concluir, es importante recordar lo siguiente. Todos los panelistas han llegado a la conclusión la importancia realmente de un diálogo interreligioso. Nos han hecho una diferencia entre la diferencia entre ecumenismo y diálogo interreligioso, la necesidad de vivir un mundo mejor desde la paz, desde los valores y sobre todo ese diálogo con Dios y con los hombres para construir una sociedad más humana. También es importante mencionar que a través del diálogo teológico se debe contribuir a un entendimiento en las cuestiones planteadas, es decir, construir un mundo de paz, de diálogo y de oración. Es importante mencionar que el diálogo requiere, el ecumenismo requiere un diálogo y oración entre todos. Todo lo ya conseguido refuerza nuestra fe en proseguir el diálogo, porque sólo así podemos permanecer juntos a lo largo de este camino que en definitiva es Jesucristo mismo. Hoy el diálogo ecuménico no puede estar separado de la realidad y de la vida de la fe de nuestras iglesias sin reportarles daño. Bueno, con esto queremos agradecer a ustedes, distinguidos panelistas, y a ustedes también, distinguidos participantes. Muchas gracias. Esto es suyo, me parece. Pero en efecto creo que un diálogo como el nuestro es muy poco exitoso. Ah, sí. El tiempo, bueno, muy corto, pero bueno. Una riqueza. No, bien. De los libros que